Dios está con nosotros, nadie nos podrá vencer. El poderoso de Israel es siempre fiel, es siempre fiel. Él sabe cómo terminará. Hay victoria, hay victoria. Como en Jericó vamos a gritar y en su presencia vamos a danzar. Como en Jericó vamos a gritar y en su presencia vamos a danzar. ¿Está conmigo? Hoy los muros caen, hoy los muros caen, hoy los muros caen, hoy los muros caen. Salta, salta para Cristo. Ninguna sombra de muerte a mí me podrá tocar. Ninguna arma forjada prosperará, me alcanzará. Si Dios está con nosotros, nadie nos podrá vencer. El poderoso de Israel es siempre fiel, es siempre fiel. Él sabe cómo terminará. Hay victoria, hay victoria. Como en Jericó vamos a gritar y en su presencia vamos a danzar. Como en Jericó vamos a gritar y en su presencia vamos a danzar. Hoy los muros caen. Hoy los muros caen. Hoy los muros caen. Hoy los muros caen. Arriba, arriba, arriba. Daremos vueltas en su presencia, profetizamos. Hoy se caen los muros, daremos vueltas en su presencia, profetizamos. Hoy se caen los muros, daremos vueltas en su presencia, profetizamos. Hoy se caen los muros, daremos vueltas en su presencia, profetizamos. Hoy se caen los muros. Él sabe cómo terminará. Hay victoria, hay victoria. Como en Jericó vamos a gritar y en su presencia. Como en Jericó y en su presencia vamos a danzar. Hoy los muros caen. 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 ¡Ay! ¡Hoy los muros! ¿Dónde está la generación que va a derribar los muros? Hola, ¿qué tal, amada familia de Iglesia Restauración? ¿Cómo están? Es para mí un placer y un privilegio estar con ustedes en una edición más de Su Presencia en Casa. Esperemos que te la hayas pasado bien en el tiempo de alabanza, que hayas disfrutado de la presencia de Dios y te hayas deleitado un momento en Él. Así que en este momento seguimos con la palabra, con la meditación de la Escritura. Yo estoy seguro que Dios nos va a enseñar algo muy bueno. Voy a ir rápido porque es un tema muy especial, muy como todos los temas, pero es un poquito extenso y voy a comprimirlo lo más que pueda en estos 20 minutos o
o lo que tenga el tiempo que tengamos en esta edición. Ayúdame a orar primero. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por estar aquí, en este lugar, en este set de grabación, y a la vez también estás ahí con mis hermanos, ahí en su sillón, en su sala, o donde sea que ellos estén viendo este video. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos des espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Tú trasciendes el tiempo y el espacio, así que yo declaro que mientras expongo tu palabra, Señor, tú abres los ojos del entendimiento de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. En esta ocasión, hermano, quiero hablarte acerca del discernimiento. Y quiero empezar leyéndote 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice: pero temo que como a la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que al que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. En este pasaje nos deja ver algunas cosas. Una de ellas es que podemos ser engañados en un ambiente tan sano y tan puro como el huerto del Edén. Esta mujer llamada Eva, la primera mujer, la madre de los seres vivientes, de nosotros, todos los seres humanos, fue engañada en un ámbito donde no había pecado, donde no habían muchos humanos. De hecho, nada más era ella y su esposo. Y aún así, ella fue engañada. No tuvo el discernimiento necesario para evitar la conversación que nos llevó a todos al pecado, ¿verdad? También otra cosa, otro punto: sin discernimiento entablamos, lo que acabo de decir, conversaciones necias con espíritus, sin saber que son espíritus que están influenciando a esas personas con las que estamos conversando. También sin discernimiento podemos tomar decisiones que nos costarán caro a nosotros y aún a nuestra descendencia. Sin discernimiento haremos partícipes de nuestras malas decisiones a nuestra cónyuge o a nuestro cónyuge, según sea el caso. Sin discernimiento tenemos este tipo de errores tan fatales. Sin discernimiento no sabremos si estamos con un amigo o con un enemigo. Sin discernimiento seremos fácilmente engañados por Satanás. Qué importante es el discernimiento. Fíjate que la falta de discernimiento llevó al mundo al estado actual en el que estamos. Fíjate qué importante es tener discernimiento. Es muy importante que como padres de familia tengamos discernimiento. Es importante que como esposos tengamos discernimiento. Es importante que como ministros, como líderes, como gente que está a cargo de algún grupo, seamos personas con discernimiento. Pero ¿qué es el discernimiento? La palabra discernimiento viene de la palabra cernidor. ¿Qué es cernidor? Es separador. Alguien que puede separar. El que discierne, el discernidor, es alguien que puede separar la verdad de la mentira. El que discierne separa las intenciones humanas de la verdad. El que discierne puede distinguir entre la voz de Dios, la voz del diablo y aún la propia voz humana. Una iglesia madura es una iglesia que tiene discernimiento, el discernimiento activo. Un cristiano maduro es un cristiano que puede discernir. Qué importante es que como cristianos tengamos discernimiento. Para la iglesia actual es muy importante que el discernimiento esté activo, ya que el día de hoy tan fácilmente con unos cuantos clics podemos tener acceso a todo tipo de contenido cristiano que lo estamos consumiendo todos los días, y si no tenemos el discernimiento, si no somos capaces de separar la verdad de la mentira, podemos ser engañados fácilmente.
usted y yo podemos ser engañados fácilmente, aunque seamos personas consagradas a Dios. Eva era una mujer sin pecado. Eva era una mujer llena de la gloria de Dios. Eva era una mujer que no tenía ni una especie de maldad en su corazón. Sin embargo, fue engañada por entablar una conversación con la persona equivocada, en este caso, la serpiente. Para ella la serpiente era muy bonita, muy bella. Algunos dicen, la tradición hebrea, dicen que la serpiente era un animal muy hermoso antes de ser maldecida por Dios. Era un animal muy precioso y a causa de su belleza pudo seducir y llamar la atención de Eva. Pero detrás de esa belleza de la serpiente había un espíritu inmundo que era el espíritu de Satanás. Cuando no tenemos discernimiento, nos dejamos llevar por las apariencias. Cuando no tenemos discernimiento, nos dejamos llevar por lo que nuestros sentidos naturales ven y no podemos separar la verdad de la mentira. Eva es un ejemplo de que no necesitamos estar en pecado para que nos falle el discernimiento. Podemos fallar en el discernimiento aunque estemos en un ámbito de santidad. Abraham también es un ejemplo de decisiones totalmente fatales por causa de discernimiento. Su esposa le dijo: ¿qué tal si Dios quiere que tengamos un hijo a través de la sierva? Y entonces Abraham no pudo discernir entre el deseo de su esposa y esperar la voluntad de Dios. También Samuel, el profeta Samuel, por un momento se le va como decimos aquí coloquialmente, se le va la cabra al monte al profeta Samuel. Fíjate, a Samuel el profeta. Por un momento se deja llevar por las apariencias. Ve al hijo de Isaí alto, con todas las aptitudes, con todas las capacidades para ser rey. Y dice, por poquito y comete el error de ungirlo, porque dijo: he aquí delante de Jehová está su ungido. Y me imagino al padre orgulloso: uy, a mi hijo, el preferido, al más grande, al primogénito, el Señor lo ha elegido. Pero enseguida viene la voz de Dios que le dice al profeta Samuel: hey, no te dejes llevar por lo que tus ojos ven. Aprende a discernir, Samuel. Aprende a esperar a que venga la gracia para discernir quién es el verdadero rey de Israel. Y aún siendo profeta, por un momento le falló el discernimiento a Samuel, porque se dejó llevar por las apariencias. También el mismo pueblo de Israel todo el tiempo era engañado por falsos profetas, porque no supieron discernir la voz de Dios. Es más, la Biblia dice que Dios mismo le envió falsos profetas para que fueran engañados. Fíjate, Dios mismo enviando falsos profetas para probarles, para probar al pueblo de Dios. Dios constantemente nos manda profetas o voces para probar nuestro corazón, si hemos de andar en su perfecta voluntad o en el deseo de nuestro corazón. Tengamos mucho temor de Dios y mucho cuidado. Es importante desarrollar el discernimiento. En fin, es peligroso caminar y tomar decisiones sin discernir la voluntad de Dios o el deseo de nuestro corazón. Lo voy a repetir una vez más, porque a veces es tan grande el deseo que hay en nuestro corazón de algo. El ejemplo de Abraham me viene a la mente. Él y su mujer tenían el deseo y tenían una palabra de Dios. Tenían una palabra de Dios. Dios les había dicho: un hijo tuyo te va a heredar. Y tenían el deseo tan fuerte que se dejaron llevar por el deseo y antepusieron el deseo a la voluntad de Dios. No supieron discernir los tiempos. No supieron discernir cuándo era el momento en el que se iba a cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Y obviamente esa decisión fue fatal para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Hay un pueblo llamado de los ismaelitas, descendientes de los ismaelitas,
que hasta el día de hoy están en contra del pueblo de Dios y son todos, bueno, no, eso es para otra lección, y vemos que hasta el día de hoy esa decisión fue fatal y nos trae consecuencias hasta el día de hoy. Entonces es bien importante que podamos separar, que tengamos esa capacidad, esa habilidad de separar la voluntad de Dios con nuestro deseo. También David en alguna ocasión él tuvo el deseo de hacerle casa a Dios y él dijo: quiero edificarle casa a Jehová. No es posible que yo esté en una casa tan hermosa, tan bonita y la presencia de Dios, el arca del pacto esté en una tienda. Le voy a edificar casa. Y era el deseo de su corazón. Pero vino el profeta y le dijo: bien has hecho en tener ese deseo en tu corazón, pero no eres tú quien me edificará casa, sino tu hijo es quien me edificará casa. Entonces, podemos cometer el error de dejarnos llevar por un deseo y pensar que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida o es lo que Dios quiere. Tú y yo no estamos llamados a cumplir el deseo de nuestro corazón. Eso se lo dejamos a Dios si Dios quiere. Es más, la Biblia dice que si tú y yo nos deleitamos en el Señor, Él va a cumplir los deseos de nuestro corazón. Y aún este versículo está sujeto a la perfecta voluntad de Dios, porque David era un hombre que se deleitaba en Dios, pero esa no era la voluntad de Dios, porque Dios tiene un plan soberano, tiene una agenda. Él tiene ya antes de la fundación del mundo, Él ha dado asignaciones y dones a los hombres, y no podemos dejar de mirar esto, no podemos perder de vista esto y tomar un versículo y sacarlo de contexto y decir: Dios va a suplir el deseo de mi corazón porque yo me deleito en Él. Sí, claro que Dios va a suplir las necesidades de nuestro corazón, va a conceder las necesidades de nuestro corazón, pero nunca va a anteponer ese deseo a su voluntad. Dios nunca va a anteponer el deseo de nuestro corazón a su voluntad y a su propósito. Dios es tan violento en su propósito que dio a su Hijo en la cruz. Dios es tan violento y tan determinado a su propósito que aun cuando Jesús le dijo: pase de mí esta copa, Padre, para ti todas las cosas son posibles, pero Él dijo: hágase tu voluntad. Y Jesús fue a la cruz, porque para Dios el deseo del corazón, el deseo de nuestro corazón no se puede anteponer ante la voluntad de Dios. Y es muy peligroso que usted y yo no podamos discernir. A lo mejor tú podemos tener el deseo en nuestro corazón y se lo expresamos a alguien, a nuestro pastor: pastor, yo quiero ir a predicar a las naciones, es que yo veo cómo predican todos y tengo ese deseo, pero ¿qué tal y si Dios no es la voluntad de Dios? ¿Qué tal si Dios quiere que seas un buen líder sirviendo en tu congregación, apoyando a tu pastor? O hay alguno que quiere ser pastor, a lo mejor dice: yo quiero ser pastor porque yo admiro a mi pastor, y eso es bueno que lo admires, que tú tengas al pastor de ejemplo, pero ¿qué tal y si no es la voluntad de Dios que seas pastor? ¿Qué tal si Él quiere que seas un misionero? ¿Qué tal si Él quiere que seas un evangelista? ¿O qué tal si Él quiere levantarte como un empresario ungido, sabio, que influencia a otros empresarios y que gane a otros empresarios para Cristo? Tú y yo no lo sabemos. Pero cuando rendimos nuestro corazón, ya me estoy adelantando un poquito, cuando rendimos nuestro corazón, nuestros deseos a Dios, cuando morimos a nuestros deseos, el discernimiento de Dios viene a nuestra vida. Como está escrito en el Salmo: he aquí, has abierto mi oído, Señor, el hacer tu voluntad es mi deleite. Cuando nosotros tomamos la voluntad de Dios, y aunque no la conozcamos del todo, aunque no entendamos del todo la voluntad de Dios, pero abrazamos la voluntad de Dios, abrazamos nuestra cruz, y decimos: es mi deleite y va a ser mi deleite hacer tu voluntad, entonces Dios abre nuestro oído, nos da discernimiento. Nos da el discernimiento para saber qué es lo que Dios quiere y para poder separar el deseo de mi corazón de su voluntad.
al fin y al cabo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nos conviene más su voluntad. Tenemos que aprender a separar el deseo de nuestro corazón de la voluntad de Dios. A veces con nuestros hijos cometemos ese error. A veces queremos que nuestros hijos sean pastores o ministros, o que yo quiero que mi hijo logre lo que yo no logré, y lo metemos en un problema a nuestro hijo porque le estamos poniendo un saco que Dios no le puso. Es que yo quiero que mi hijo sea futbolista. ¿Y qué tal si Dios no quiere? Tenemos que aprender a discernir la voluntad de Dios para con nuestros hijos. Si no, vamos a meter a nuestro hijo en un problema, a nuestros hijos en un problema. Por eso es que tenemos, amados, es un llamado de Dios a que usted y yo nos apuremos en desarrollar el discernimiento en nuestra vida. Que podamos discernir el deseo de nuestro corazón de la voluntad perfecta de Dios. Que podamos discernir ese deseo, porque cuando tú y yo nos soltamos ese deseo, a veces Dios mismo va a enviar una voz, a veces hasta de un profeta, que en un momento seremos engañados y no nos vamos a dar cuenta de que esa no es la voluntad de Dios, pero aún así, por no rendir nuestro corazón a la voluntad de Dios, seremos engañados. Por eso es importante que usted y yo rindamos nuestro corazón a Dios. Y ya para terminar, tengo algunos minutos para terminar. ¿Cómo entonces desarrolla el discernimiento? Primero quiero mencionar que hay 3 tipos de discernimiento. Me quedan unos minutitos. Hay 3 tipos de discernimiento. El primero es el natural. Este necesita de evidencia tangible para poder determinar lo verdadero de lo que es mentira. Es el discernimiento natural que con los hechos, las evidencias, yo determino y separo lo falso de lo verdadero. Ahora, después de esto viene el discernimiento como un don del Espíritu. Es una habilidad que el Espíritu le da a algunos como un don espiritual. La Biblia lo llama discernimiento de espíritus. Que en alguna otra clase, en alguna otra sesión, si Dios lo permite, podemos abundar en esto. Pero es cuando Dios nos permite discernir los espíritus. De hecho, la Biblia lo llama discernimiento de espíritus, que es cuando usted y yo podemos discernir cuando es Dios quien está actuando o hablando, cuando es el enemigo el que está actuando o hablando, cuando es la misma iniciativa, el mismo espíritu del hombre el que está actuando o el que está hablando. Pero ese es para otra clase. Y el tercero, que es el que todos podemos desarrollar y todos estamos llamados a desarrollar, es el discernimiento espiritual. El discernimiento como fruto de la madurez en Cristo Jesús. Mire que dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que cuando usted y yo maduramos, cuando usted y yo estamos constantemente ejercitando nuestros sentidos espirituales a través del uso, usted y yo alcanzamos una madurez que nos da un discernimiento. Usted lo ve en un niño lo puede engañar fácilmente. Le puedes decir, el ratón va a venir en la noche por tu diente y te va a dejar 20 pesos. Y en la mañana el niño se levanta y dice, uy, el ratón me trajo. Y nunca se dio cuenta que fue su papá quien le puso el dinero en la almohada, ¿verdad? Porque un niño no entiende, un niño te cree cualquier cosa. Cuando no tenemos discernimiento, nos creemos cualquier cosa. Le creemos a cualquier espíritu. Entonces, por eso es muy importante desarrollar el discernimiento espiritual. ¿Cómo lo desarrollamos? Ya me falta mucho, pero pues ya terminamos con el tiempo. ¿Cómo desarrollamos el discernimiento? Es fácil. Primero, una vida de adoración y de oración continua. Es importante que tú y yo implementemos una vida de oración y de adoración continua y constante en nuestra vida, acompañada siempre de la meditación de la palabra de Dios. Es muy importante que conozcamos la palabra de Dios. Es importante que no seamos ignorantes de lo que está escrito en la Biblia. Es muy importante que conozcamos la Escritura. Si tú y yo no conocemos la Biblia, nos van a llevar al baile
muy fácilmente. Nos van a engañar fácilmente. La palabra, Jesús dijo, tu palabra es la verdad. Le dijo al Padre, tu palabra es la verdad. Si conocemos la verdad, vamos a distinguir la mentira. Otra manera de desarrollar el discernimiento es una constante práctica de la obediencia al Espíritu Santo. Amado, cuando tú y yo nos sometemos al Espíritu Santo y le obedecemos aún en las cosas más pequeñas, el discernimiento se va a hacer cada vez más fino en nuestra vida. Esta es una gran perla, porque si aprendemos, si tú lees el libro de los Hechos, tú ves la facilidad con la que ellos escuchaban la voz de Dios, y es porque aprendieron de los apóstoles a reconocer la voz del Espíritu y a obedecerla enseguida. En su vida cotidiana, me imagino a Ananías lavando los platos en su casa y de repente escucha con una afinidad, con una claridad la voz del Espíritu diciéndolo, ve a tal calle, ahí hay un tal Saulo, el cual ora y ayuna y ha visto en visión que tú vas y le pones las manos. Fíjate el nivel de detalle con el que el Espíritu Santo le habla a Ananías. Me pregunto si eso era nada más para ese tiempo o si Dios todavía lo hace todavía. Claro que sí lo hace, pero los primeros cristianos aprendieron como una de las doctrinas fundamentales la obediencia a la voz del Espíritu Santo. Sin mencionar que, sin chistar y sin ponerle peros a Dios. Aunque Ananías le pone un pero Señor, ¿no te das cuenta que ese mataba y encarcelaba a los cristianos? Sin embargo, Dios se lo permite y le responde, ve porque instrumento escogido me es este. El apóstol Pedro recibe una instrucción de ir a la casa de Cornelio con detalle, te van a venir a buscar 3 hombres, ver con ellos, y les da un detalle de todas las cosas. Porque cuando somos obedientes al Espíritu Santo, Él como recompensa, cuando nos deleitamos en obedecer a Dios, en obedecer su voz, como recompensa Él nos da una mayor claridad para escuchar su voz, para entenderle con mayor claridad. A veces estamos muy faltos de esto. A veces se nos hace tan difícil oír la voz de Dios cuando tú y yo fuimos creados para escuchar a Dios. Tú y yo fuimos creados para oír a Dios, pero se nos hace difícil es porque desobedecemos constantemente la voz del Espíritu Santo. Creemos que es una impresión nada más. Bueno, eso es para otra clase, pero a veces desestimamos las pequeñas instrucciones de Dios. Cuanto más las grandes instrucciones no las vamos a desestimar. El que es fiel en lo poco, Dios en lo mucho lo pone. Así que yo te animo a que aprendamos a obedecer a Dios en las pequeñas cosas. Y tercero, una rendición total. ¿Cómo desarrollamos el discernimiento? Una rendición total de nuestros sentidos naturales a Dios. Cuando nos rendimos totalmente nuestros ojos, nuestros oídos y todo nuestro ser, nuestro cuerpo lo presentamos como un instrumento de justicia. Cuando en vez de ver cosas que no debemos, nos enfocamos en ver a Jesús. Cuando en vez de oír lo que no debemos, nos enfocamos, rendimos nuestro oído a oír a Dios. Entonces el discernimiento empieza a desarrollarse en nuestra vida. Amados, necesitamos el discernimiento. Ministros de Dios, necesitamos el discernimiento, separar el deseo de nuestro corazón de la perfecta voluntad de Dios. Y vamos a avanzar mucho más rápido en la vida cristiana. El tiempo se nos acabó. Me gustaría poder seguir compartiendo de esto. Así que, ¿qué tal si lo comentas ahí en la reunión y a la luz de la palabra ustedes van comentando esto y que su líder vaya respondiendo las preguntas que puedan? Así que gracias por escuchar. Que Dios los bendiga a todos ustedes.